tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ¡Ay, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía! Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y ya cuando amaneció, se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. O sea, no era su Dios. Verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hasta ahí nada más. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos alcance hoy a donde quiera que estemos. Así como en esta historia le hablaste a Jacob por medio de sueños, así hoy háblanos por medio de esta predicación. Inclina nuestro corazón, Señor, a tu voluntad, y revélanos, Señor, tus planes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Luchando con Dios. Más adelantito vamos a llegar a esa parte, pero tengo que revisar un poquito para que veamos un poquito el trasfondo, el contexto, la situación que está viviendo Jacob. Jacob, a pesar de que ha nacido en una familia de creyentes, él no es un creyente en Dios. De hecho, la palabra de Dios, cuando nos narra esta historia, nos dice que en el sueño Dios mismo, cuando se presenta con Jacob, le dice, se tiene que presentar y le dice: Yo soy Dios, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Se presenta ante Jacob como el Dios de su abuelo y de su padre. Y a pesar de que ha crecido en una familia de creyentes, no conoce a Dios, no tiene una relación personal con Dios. Conoce las prácticas de los creyentes, sabe cómo conducirse como un creyente, pero no es un creyente. Sabe levantar altares, sabe ofrecer sacrificios, pero él nunca le ha entregado su vida al Dios de sus padres. Qué interesante es esto, porque cuando Jacob sale huyendo, más adelante vamos a regresar a esa historia. Vamos a ir a esa historia. En lo que acabamos de leer nos encontramos a Jacob que está huyendo. Tiene un problema en casa, su hermano lo quiere matar, y él, para salvar la vida, sale huyendo. Sale, como diríamos nosotros los mexicanos, con una mano adelante y una mano atrás, sale sin nada. Porque tiene que salvar la vida, sale huyendo. Y en esa huida, de repente se queda en algún lugar y se queda dormido, y Dios viene y se le presenta, es decir, le sale al
le sale al encuentro a través de una visión. No le sale al encuentro de manera personal, sino que de manera en sueño, de manera en visión, se le presenta. Se presenta a Dios y le presenta el plan de Dios para su vida. A pesar de que él está huyendo, a pesar de que él tiene problemas, a pesar de que no sabe qué va a pasar con él, qué habrá de ser de su vida, Dios sí sabe todo acerca de Jacob. Y aún más allá, Dios conoce el futuro y el destino y el propósito de Jacob. En esa visión Dios se presenta como el Dios de su abuelo, pero al mismo tiempo le está presentando la agenda de Dios para su vida. Y quiere Dios transferir sobre Jacob las mismas bendiciones, la misma herencia espiritual que ha depositado en Abraham, en Isaac, y ahora Dios quiere transferirla sobre Jacob. Una transferencia espiritual, una transferencia de promesas, una transferencia profética que quiere hacer el Señor con él. En el verso 16 y 17 nos encontramos que despierta Jacob y se da cuenta de por lo menos tres cosas. La primera, supo que Dios es real. No hay lugar a duda ahora. No es solamente una historia que me han contado mis papás. Ahora él sabe por ciencia cierta que Dios es real, que Dios existe y que Dios habla. Número dos, se da cuenta que a donde sea que él vaya, no va a poder huir de Dios ni de su destino. Lo entiende de alguna manera. Y número tres, se da cuenta que nunca podrá huir de su herencia espiritual en Dios. Nunca podrás evadir, huir de los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Así fueres al otro lado del mundo y te escondieres debajo de una piedra, en una tierra muy lejana, ahí te van a perseguir los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Entonces él despierta como que en la madrugada, pero ya en la mañana, cuando se levanta, se da cuenta de lo que ha pasado, se da cuenta que tuvo una experiencia sobrenatural, porque sintió un temor, porque la presencia de Dios lo encontró, le salió al encuentro en medio de la huida, se le pararon los pelos de punta, seguramente algo, una sensación sobrenatural, extraordinaria, que de tal manera que dice que tuvo temor, sintió algo diferente. Y cuando se levanta, hace un pacto con Dios. Ya ha tenido una experiencia sobrenatural y ahora hace un pacto con Dios. De hecho, Dios toma la iniciativa de hacer un pacto con él. Y cuando él se levanta y recuerda la visión, el sueño que Dios le ha dado, él responde a esa iniciativa de Dios de hacer un pacto. Dios ya se comprometió a estar con él, a ir con él, a suplirle, yo estaré contigo, le dice el Señor. Pero ahora viene la parte de él, la parte de Jacob, donde él responde a esta iniciativa de un pacto. Y dice en el verso 20, e hizo Jacob voto diciendo, fíjate cómo dice, si fuere Dios, no si fueres conmigo, si fueras conmigo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, será mi Dios. Te entrego mi vida, me dedico a ti. Si tú haces esto, yo hago esto. Es uno de los pactos más comunes que las personas hacen con Dios. Si tú me das esto, yo te doy esto.
Si tú haces esto, yo hago esto. Es un pacto condicional, en donde las dos partes se comprometen a algo. Bueno, ese fue el pacto. Como diciéndole, si yo veo, Dios, que tú haces todo esto en mi vida, te pertenezco, te serviré. Bueno, di conmigo 3 domingos después. Bueno, por decirlo de alguna manera, 20 años después, conocemos la historia. 20 años después, Dios lo sigue persiguiendo con bondades, con favores. Él sale huyendo, empieza a encontrar favor, encuentra trabajo, encuentra una novia, se casa, tiene hijos, empieza a prosperar, sus bienes comienzan a multiplicarse, mucho, abundante, a pesar de que las personas que lo contratan y la gente a su alrededor le hace tranza y le roba y le cambian el sueldo y lo tranzan, y a pesar de todo eso, su hacienda crece, las bendiciones lo persiguen. Acuérdate, él está huyendo de un pasado, él está huyendo de problemas en casa, él está huyendo a donde él. ¿Cuántas veces alguien ha sentido esa sensación de querer de ir lejos, a donde nadie te conozca? Creo que no soy el único. Bueno, él se va lejos, a donde no lo conozcan, a donde los problemas no estén. 20 años después, de bondades, de fidelidad, Dios cumpliendo su promesa, Dios supliéndole, dándole gracia, dándole favor, a donde quiera que él iba, prosperaba. 20 años después, cuando tú leas la historia, allá con su suegro Labán y todos sus cuñados, de repente el corazón de su suegro y de sus cuñados y los trabajadores empieza a cambiar para con él, lo empiezan a ver mal, ya le hacen el feo, ya no lo saludan, como que algo cambió. Y él entiende, que dice que Dios le habló, pero yo no sé cómo Dios le habló, lo que sí sé es que él entendió que era tiempo de regresar. Como que se le cerraron las puertas, como que la bendición se detuvo, como que la gente ya no lo apreciaba, qué sé yo, y entiende que es el tiempo de regresar. Y viene de regreso a donde él salió. Ahora quiero que me acompañes a Génesis capítulo 32, por favor, donde lo vamos a encontrar de regreso, haciendo una parada que transformaría su vida para siempre. Génesis capítulo 32, versículo 24. Dice así: así se quedó Jacob solo, di conmigo solo. Y estando solo, dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó. Y el muslo de Jacob, se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar
al Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, subráyalo, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Hasta ahí nada más. Y cojeaba de su cadera. 20 años atrás, Dios le sale al encuentro por medio de una visión o un sueño. Ahora le sale al encuentro personalmente. Se le pone enfrente. La Biblia en este primer versículo que leímos describe un varón. Sin embargo, al final, en el último versículo que leímos, ese varón hace referencia a Dios. Es decir, a esto se le conoce como una teofanía. Digo conmigo, teofanía. Una teofanía es una manifestación visible, inclusive palpable, de Dios entre nosotros. ¿Te suena eso? Dios entre nosotros. Esa manifestación, esa teofanía, nos deja entrever que el Hijo de Dios, que Jesucristo, quien es Dios entre nosotros, volteen hacia acá, se salió por un instante de la eternidad y se metió en nuestro espacio, en nuestro tiempo, y se le presentó a Jacob en esa noche y luchó con él. Yo siempre había pensado que era Jacob el que había iniciado la pelea, pero estos versículos me dejan ver que el varón luchó con Jacob. El varón, cuando nosotros vemos esta palabra varón, siempre hace referencia a varón de guerra, con la espada desenvainada, como diciendo: no te voy a dejar avanzar más hasta que pase algo entre nosotros. Porque es como si Dios le estuviera diciendo: hasta este día yo he cumplido mi parte. Te he sostenido, te he enriquecido, te he dado esposa, te he dado hijos, te he dado camellos, te he dado ovejas, te he dado cabras, te he dado todo lo que has querido. Y luchó con Jacob. No hay un previo aviso, no hay una conversación previa, simplemente se sale de la eternidad y se le aparece a Jacob y empieza a luchar con Jacob. Permíteme darte un poquito más de trasfondo familiar, porque no podemos, más bien necesitamos un poco más de entendimiento del trasfondo familiar de Jacob para poder entender un poco más esta historia. Jacob ha nacido en una familia profética. Sí, conmigo, una familia profética, ¿no? Eso significa que es una familia portadora de las promesas de Dios, promesas que incluyen la bendición hacia todas las familias de la tierra. Es decir, que Jacob nace en una familia de creyentes quienes están esperando la manifestación de esas promesas en sus vidas. La presión de ser un hijo sobre el cual hay promesas eternas, hay promesas generacionales. La presión sobre una madre que está dando a luz generaciones, las cuales Dios habrá de usar para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Qué presión hay sobre los hombros de esta familia? De hecho,
En este momento todavía Moisés no sale a la luz, todavía no hay leyes, todavía no hay mandamientos. Lo único que saben que se ha pasado, entre otras cosas, de generación en generación, es lo que Dios le dijo a Eva. Le dijo: en tu simiente, de tu simiente saldrá uno que pisará la cabeza de la serpiente. Una palabra profética que sin lugar a duda iba pasando de generación en generación. Eso me deja saber que en el sentir de las familias y especialmente de las mujeres, cuando estaban por dar a luz su primer hijo, la mayoría de las mujeres tenían la pequeña o la gran esperanza de que de su vientre saliera ese Salvador, ese héroe, ese que habría de poner las cosas en orden nuevamente. Por eso, cuando leemos Génesis, leemos que hay una gran importancia a la maternidad, que hay gran importancia al hecho de dar a luz, que hay una gran importancia inclusive acerca de el varón que nace primero. Y hay unas luchas entre mujeres quienes por alguna razón no podían tener hijos y decían: dame hijos o me muero. O decían: dame hijos, y se peleaban y se veían, las que no podían tener hijos se veían como malditas. Fíjate nada más la importancia de dar a luz un hijo. Y cuánto más sabiendo que ese hijo será portador de las promesas de Dios. Dios ha escogido en Abraham una familia a través de la cual saldrá un linaje escogido, a través del cual al paso de los años vendrá el Salvador. El peso que hay sobre ellos, la presión que hay sobre ellos. Por eso te estoy hablando un poquito de este contexto, para que entiendas un poquito más la responsabilidad, el peso, la presión que hay sobre estos hijos. Ya vemos que Abraham le ha creído a Dios. Ya nos encontramos que Isaac le ha creído a Dios y ha pasado la herencia espiritual de Abraham a Isaac. Y ahora Dios quiere transferir esa herencia a un hombre que conoce de las cosas de Dios, pero no quiere nada con Dios. Que se ha beneficiado de nacer en una familia de creyentes, pero él mismo no ha creído en Dios. Que está huyendo y que ahora, por más que huya, las cosas, las circunstancias hacen que él tenga que regresar a casa. Y en su pacto, él dijo: si me haces regresar a la casa de mi padre en paz. Es decir, Señor, si tú me ayudas a solucionar los problemas que tengo en casa con mi familia, yo te entrego mi vida. Esta era una familia sacerdotal, una familia con propósito. Pero el hecho de que sea una familia con propósito no significa que fuera una familia libre de problemas. El hecho de que seamos una familia de creyentes, una familia con propósito, no significa que no vamos a tener problemas. ¿Aló? ¿Alguien aquí puede decir así es? Así es. Así es. Porque hay una herencia espiritual que se transfiere sobre los hijos de Dios de generación en generación. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora, acompáñame a Génesis capítulo 25, por favor. Génesis capítulo 25, a partir del verso 21. Dice así:
Abraham por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y respondió el Señor. Y esto fue lo que le dijo a Rebeca: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, como un abriguito. Un abrigo de esas, una piel de esas. Dice, y llamaron su nombre Esaú. O sea, como lo vieron, dijeron: peludo, llámale Esaú. Verso 26. Después salió su hermano, fíjate cómo salió, trabada su mano al calcañal de Esaú, al talón de Esaú. Y como lo vieron y dijeron, llamaron su nombre Jacob. Hasta ahí nada más. La palabra Jacob en el arameo, en el original, es una palabra que significa como tramposo, como el que hace trampa. Porque esa misma palabra suena casi igual a la palabra talón. Entonces, cuando ven que sale agarrado del talón del primero, dijeron: mira, talón, agarra el talón. Y como suena muy similar a la palabra tramposo, usurpador, el que hace trampa, así le llamaron. La lucha de Jacob inicia desde el vientre. Tu lucha no comienza cuando te casas, ni cuando tienes hijos, ni cuando tu patrón te habla fuerte. Tu lucha inicia desde la concepción. Ahí inicia tu lucha, la lucha de tu vida. Y cuando Rebeca está embarazada, yo no sé ustedes, hermanas, las que están embarazadas, las que han estado embarazadas, cuando patea el bebé, ¿qué se siente? ¿Bien bonito? ¿Sí? ¡Ay, qué hermoso! Patea otra vez. Y el papá bien contento: va a ser futbolista. Bueno, esa es una patadita. Pero tener en el vientre dos bebés que se están peleando el uno con el otro. Por eso dice: ¡ay, qué me pasa! O sea, mejor que me muera. Deseo la muerte por lo que le estaba pasando. Y entonces, en su desesperación, en su dolor, en tratar de entender que no había, ¿cómo se llaman? Ultrasonidos, 3D, 4D, 5D y todo eso. No había. Lo único que había, y es lo que siempre debe de ser, es: ¿qué está pasando? Vengo con Dios. Y consulta a Dios. No sabe ella lo que hay en su vientre, pero sabe que algo no está bien, sabe que algo no está normal, sabe que algo está pasando que no logra entender, no es común. Las otras mujeres no les ha pasado, no hay un registro, no hay un testimonio. Ella se asusta y consulta al Señor y dice: Señor, ¿qué me está pasando? Y Dios le da una palabra profética. Le dice en el verso 25: y le respondió el Señor: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor,
Y conmigo servirá al menor. Dios le habla del destino y del llamado y del propósito de sus hijos. ¿Sabías que tú puedes encontrar en Dios el llamado, el propósito y el destino de tus hijos aún desde que están en tu vientre? ¿Sabías que esa es parte de nuestra labor como padres? Venir ante Dios y decirle: Señor, ¿qué planes tienes con esto que se mueve aquí adentro, mis hijos? ¿Cuáles son tus planes? Y Dios te los revela para que sepas cómo encaminarlos, hacia dónde encauzarlos. No que todos digan: pues como yo quería ser futbolista y no fui futbolista, pues ahora que sea futbolista. Y como yo quería ser piloto y yo no fui piloto, pues ahora que él sea piloto, y lo metes a escuela de aviación. Y él no quiere, no le gusta. Pero es que eso es lo que tienes que ser, el orgullo de la familia. Dios le habla del destino, del llamado y del propósito de sus hijos. Y encontramos a Jacob y a Esaú luchando desde el vientre. ¿Sabías tú que los bebés, desde que están en el vientre, sienten, perciben, entienden algunas cosas? Tal vez no razonan y tal vez no hablan, pero perciben la aceptación o el rechazo, perciben las broncas que hay afuera o el entorno seguro que hay afuera. Y desde el vientre comienzan a luchar, ya sea por salir o no salir. Y aquí hay dos que de alguna manera, quiero yo entender, percibían la importancia de ser el primogénito. Porque era la plática cuando había carne asada y venían las familias y hablaban y no, este es mi primogénito, bien orgullosos, y etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera que no logro entender, hay una lucha entre estos dos bebés por querer ser el primogénito. Y cuando sale uno agarrando el talón del otro, ahí podemos ver una lucha de que le ganó. No te sales, si yo voy primero, salió. Desde el vientre, una lucha. Ahora, Dios conoce todas las cosas y a Dios no se le escapa nada. A la luz de la Biblia en su total, encontramos por allá en el libro de Hebreos, haciendo referencia acerca de Esaú, un versículo que dice que Esaú buscó arrepentimiento y con muchas lágrimas lo logró. Y viene Dios y le da una palabra de ciencia, una palabra profética, una promesa. Le dice, casi no te preocupes, yo tengo control de todo. Y aunque ese salga primero, la palabra profética lo revierte y le dice, el mayor servirá al menor. Es un principio bíblico. El último será el primero. Y no serás cola, serás cabeza. Vamos entendiendo esto. Las primeras menciones son increíbles. El mayor le servirá al menor. El mayor le servirá al menor. Y eso pone las cosas en un orden divino, en un orden correcto.
Porque en el orden natural, ¿cuántos de aquí fueron el hermano menor, el más chico de todos? ¿Saben lo que estoy hablando? Tú eras el traidor, el que trae esto, trae el otro, ve por esto, ve por las tortillas, ve por mis zapatos, ve por... Pero el principio correcto en el reino de los cielos es el mayor decirle al menor. Si alguno de ustedes quiere ser el más grande, hágase el más chico. Sírvale a todos. El mayor será el menor. Amén. Entonces, desde su nacimiento, Jacob nace etiquetado. Le toman la foto y lo etiquetan y suben sus fotos a sus WhatsApp y a Facebook y lo etiquetan. Y su nombre será su etiqueta para el resto de su vida. Ahora, permítame por un momento hacerle justicia a Jacob. Porque siempre, te incluyo yo, siempre que hemos oído hablar predicaciones y enseñanzas acerca de Jacob, siempre se le hace mención como el tranza, el usurpador, el mentiroso, el engañador, el bandido. ¿Y sabes? Desde el vientre a él le hicieron tranza. Él fue el engañado, él fue el que le quitaron el primer lugar. Pero Dios, desde el vientre, le da su destino. Como diciendo, no importa hijo, no importa hija, que en la vida te hagan tranza o te roben o te quiten lo que por derecho es tuyo. Dice Dios, yo me encargo de que lo tuyo, tarde que temprano, sea tuyo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahora, cuando yo veo la vida de Jacob, sale luchando, sí, sale peleando, pero la etiqueta que le han dado es de usurpador. Pero él sale peleando por lo suyo, lo que por derecho le pertenece y es suyo. Más adelante, ahí en el capítulo 25, creo que es, ya los encontramos grandes y en casa. Y Jacob, un día llega Esaú, tiene hambre y le dice, oye, invítame de esas lentejas. Huele rico cuando llegas a casa y huele ya la comida está calentita y las tortillas. Huele rico y dices, ay, dame de eso, ¿verdad? Así llegó Esaú. Porque dice la palabra, a ver, vamos a leer un poquito, el capítulo 25. Verso 29. Verso 28. Llamó Isaac a Esaú, primogénito, fíjate, porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura, o sea, véndeme tus derechos de hijo mayor. Entonces dijo Esaú, fíjate, he aquí te voy a morir. ¿Y para qué? ¿Para qué las cosas espirituales? ¿Para qué las cosas de Dios? ¿De qué me sirve haber nacido primero? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. ¿Cuál tranza? ¿Hubo tranza? ¿Hubo engaño? ¿Por qué lo llamamos tranza y usurpador? Hubo un acuerdo. Renuncia a tu derecho de hijo primogénito y dámelo a mí. Yo lo quiero, tú no lo quieres. A ti no te importan las cosas de Dios. A ti no te interesan. Eres indiferente. No buscas a Dios, no quieres a Dios. Fíjate. Porque Esaú despreció. No le dio el valor
a la herencia espiritual que Dios estaba por transferir sobre uno de ellos. No hubo tranza, no hubo engaño, hubo un intercambio. Yo te doy lentejas y tú me das tu primogenitura. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí no hay problema. Ahí Jacob sigue luchando por lo que por derecho es suyo. ¿Sí o no? Bueno, más adelante conocemos la historia. Su padre Isaac ya está anciano, ya no ve bien, siente que se muere. Dice: antes que me muera quiero bendecir a mis hijos. Los quiero bendecir. La mamá escucha, Rebeca escucha que quiere bendecir a Esaú, porque de manera natural él es el primogénito, el que salió primero. Pero Rebeca conoce la voluntad de Dios y sabe la palabra profética que Dios le dio, diciéndole: no, el mayor le servirá al menor. Y entonces ella, y aquí esta es iniciativa de la mamá, de maneras cuestionables, sí, incita a Jacob a engañar a su padre. Y él, si tú lees la historia, él se resiste un poco. Él dice: no, porque si se entera mi papá que lo estoy queriendo engañar, en lugar de bendecirme me va a querer maldecir. Vemos una intención de no caer en ese juego de engañar a papá. Pero la mamá se enoja. Ya ven que cuando las mamás se enojan, y como casi le dijo: obedéceme que soy tu madre, yo te parí, te traje 9 meses aquí, ¿no? Lo confronta a la obediencia a su madre y le dice: tú obedéceme, y si suelta una maldición, dice: que la maldición caiga sobre mí. ¿Cuál engañador? ¿Cuál usurpador? Por eso te dije hace rato: permíteme, dame un momentito de hacer un poco de justicia a Jacob, porque toda la vida lo han llamado usurpador, toda la vida lo han llamado tonto, toda la vida lo han llamado estúpido, toda la vida lo han llamado un montón de cosas que no es. Di conmigo: ese no soy yo. Lo que me han llamado, ese no soy yo. Ya les he dicho, ¿verdad?, que a mí de chico me decían condenado. Y yo me sentía condenado. Hasta que vine a Cristo y Él quitó toda condenación. Y terminé diciendo: libre soy, libre soy. Ese no soy yo. Eso que te han etiquetado no eres tú. Más adelante, de tanto que le han dicho, de tanto que le han dicho, sí, comenzó a mentir. No, tú ves sus mentiras y no hay maldad en sus mentiras. Lo que puedes llamar como mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas, pero la intención por la cual él mentía no era mala. Simplemente se dejaba mover en su carne. No esperaba en Dios que Dios lo resolviera. Él en su carne quería arreglar las cosas. Y ahora, todo ese tiempo, en donde ahora sí él empieza a mentir, no es creyente. Así como tú antes de Cristo hacías un montón de cosas. Hasta ese momento él todavía no le entrega su vida. Él todavía es un incrédulo. Va a la iglesia, pero es incrédulo. Va a la iglesia, pero se va al antro. Va a la iglesia, pero se va a la cantina. Va a la iglesia. O sea, no hay que juzgarlo porque no había dado su vida al Señor. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora, cuando le pregunté
preguntaban en la calle, cuando iba, no sé, a la escuela y, a ver, escribe tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tramposo. Tramposo Jiménez González, no sé, los amigos. Tramposo, acá estoy, presente. ¿No? Siempre fue etiquetado con ese nombre. Hasta que empezó a vivir según lo que decían de él. Empezó a mentir. Empezó a hacer trampas. Déjame nada más resaltar un poquito acerca del derecho del primogénito. Cuando hablamos de la primogenitura, estamos hablando de privilegios especiales y responsabilidades por ser el primogénito. Ser el primogénito en ese entonces y en esa cultura significaba una doble porción de herencia. Si eran 2 hijos, la herencia se dividía en 3. 2 partes para el mayor y una parte para el menor. Ciertos privilegios, ciertos derechos, ciertos privilegios, pero también cierta responsabilidad. Significaba que tenía la herencia superior para asumir deberes sacerdotales, para ser el ejemplo de la familia. Por eso ustedes, papás, al hijo mayor, aprenden con él. Y es que tú tienes que hacer esto, y es que tú eres... ¿Y qué ejemplo le estás dando a tu hermanito? Por eso luego a los hijos los papás dicen, pues como el grande, o al revés, no vayas a ser como el grande, porque el mayor es el punto de referencia, es el que abre la brecha, es el que muestra el camino a los que vienen detrás de él. Lo que significa que el primogénito podría llegar a ser el linaje del cual vendría el Mesías. Por eso, hoy ya no tanto, pero por eso los papás, cuando nacía el primogénito, decían, ¿cómo se va a llamar? Pues como yo. Era el orgullo, ¿no? El orgullo. Y hasta regalaban puros y chocolates y hacían fiesta. Ahora ya ni se alegran. ¿Estás embarazada? ¿Otra vez? ¡No! Antes era un orgullo. Era el orgullo, o sea, era, y más cuando los tenían en edad avanzada. Decían, órale, más potente, o sea, era un orgullo cuando llegaba un anciano con un bebecito de todos los hombres de la ciudad se le quedaban viendo como diciendo, respetos. ¿Sí me explico? Oh, ya no, ya todo ha cambiado. Bueno. Todos lo llamaban tramposo, usurpador, pero en el fondo, él está luchando por no ser eso. Él está luchando por ser el orgullo de la familia, por ser el heredero de las promesas espirituales, por ser el mejor ejemplo. Por eso cuando su hermano se da cuenta que su padre lo ha bendecido en lugar de él, se enoja y quiere matarlo. Y él, en lugar de confrontar, en lugar de decir, pues vamos a pelearnos, él prefiere huir. Porque hay temor en él. Fíjate, hay temor en él. Toda su vida ha sido una lucha por encontrarse con su destino y su propósito. Una lucha por encontrar la razón de ser. Y toda la vida lo han tratado como usurpador y él mismo ya piensa y sabe que es usurpador. Hasta que Dios le sale al encuentro. Hasta que Dios viene a revertir las cosas, como le dijo a Rebeca cuando estaba Jacob y Esaú en el vientre. No te preocupes, Rebeca, yo lo voy a revertir. Le tomó años porque él andaba huyendo, él no quería nada con Dios. Pero pudo haber sido más pronto. Pero él salió, él se fue.
Y a pesar de que él se fue a buscar lo suyo, a emprender su vida, a generar sus negocios, sus empresas, su familia, su profesión, a vivir su vida, él, a pesar de todo eso, Dios lo bendijo. Porque había hecho un pacto con él, en un sueño. Y algunos aquí hoy tal vez no lo recuerden, pero el Señor, el Espíritu Santo los va a traer a memoria sueños que tuvieron de pequeños, sueños con Dios, sueños acerca de Dios, sueños que Dios les hablaba. Y el Espíritu Santo te los va a traer a memoria y va a comenzar una lucha en tu interior. Ahora sí, regresemos a Génesis capítulo 32. Que te estaba dando un poquito del contexto familiar, espiritual de Jacob y su familia. Verso 25. Génesis 32, verso 25. Dice, el 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Fíjate, 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, hasta ahí. Cuando el varón vio que no podía con él. Esta teofanía, esta manifestación de Dios, Dios entre nosotros. Fíjate, se rebajó Dios, por así decirlo, se humilló Dios a sí mismo. Se sale de la eternidad, se mete en nuestra temporalidad, se hace pasar por uno como nosotros y lucha como uno de nosotros. Pero cuando vio que no podía con Jacob, sacó la divinidad, un destello de divinidad, y lo tocó. Volteen hacia acá. Lo tocó en su muslo, nada más lo tocó y lo desconyuntó. Se salieron sus huesos del lugar. Nada más lo tocó. Ahora, cuando estamos hablando de luchó, esa palabra luchar es la misma palabra que se usó allá cuando estaban en el vientre. Estaban luchando los dos. Y ahorita aquí sigue luchando Jacob. Y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, ¿quién? El varón, Dios está diciendo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. En otra forma de decirlo, Dios le está diciendo, déjame, le está diciendo, ya deja de luchar conmigo. Le está diciendo, déjame. Le está diciendo, ya no luches conmigo. Y Jacob le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Y yo pregunto, ¿no lo había ya bendecido tanto? Era un hombre próspero. Tenía esposa, tenía hijos, tenía riqueza. Tenía mucha gente a su servicio ahora. ¿De qué bendición está hablando él? Cuando Jacob sale de su casa, su padre, que ya está muriendo, lo bendice. Sí, a lo mejor con tranza y con engaño de la mamá y lo que sea. Pero finalmente lo que Dios habló proféticamente se cumple. La bendición del linaje, la bendición sacerdotal, la bendición espiritual cayó sobre el menor, como Dios lo había dicho. Pero él sale huyendo. Ya tiene el derecho del hijo primogénito. Ya tiene la bendición de su padre. Pero no se siente bendecido. Ha enriquecido, pero no se siente bendecido.
Tiene la aprobación de su mamá, de su papá. Cuando lees la historia de su papá, al final como que no sé qué pasó, entiende, y lo bendice tranquilamente, sin sentirse ya engañado. Pero no se siente con el derecho de vivir la vida que es suya. Porque siempre ha vivido a la sombra de la etiqueta de un hombre que no es el suyo. Siempre ha vivido como usurpador, como engañador. Y siempre queriendo vivir la vida de alguien más. La bendición de alguien más. Y no se siente bendecido. Y está luchando con Dios. Y Dios está luchando con él. Y Dios le está diciendo, ya deja de luchar conmigo. Y dice, no, voy a todavía. Es que tú no me entiendes. Es que lo que me han hecho, es que me han robado tantos años de la vida. No te voy a dejar ir. Y ahí está peleando con Dios. Y no te dejaré hasta que me bendigas. Hasta que traigas paz a mi vida. Wow, qué increíble esta historia. Le dice, no te dejaré hasta que me bendigas. Yo hago la pregunta, ¿qué bendición está esperando? En la respuesta de Jesús vemos lo que le hace falta a Jacob. Dice verso 27, Génesis 32, 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Imagínate, esto es increíble. Imagínate la escena. ¿Cuántos han visto las peleas esas olímpicas, grecorromanas? Porque más o menos eso es lo que da a entender esta palabra. Así que se están agarrando y se revuelcan y se están ahí entre los dos. Y ahí están. Y suéltame. No te suelto. Hasta que me bendigas. Ahí está. Fíjate, póngate de repente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos aquí tuvieron peleas así? Y en medio de la pelea dices, por cierto, ¿cómo te llamas? Ahora, Jesús, entendemos que es Jesús velado, lo que vamos a entender porque es él ya sabe quién es Jacob. Claro, pero Jacob no sabe quién es él. Y le está diciendo, ¿cómo te llamas? Pues soy. ¿Quién dice que soy? Soy lo que toda la vida me han dicho que soy. Le está sacando una confesión. ¿Cómo te llamas? Soy un pecador. Soy un usurpador, soy un engañador, soy un infiel, soy un ingrato, soy un bueno para nada. Toda la vida me han dicho que eso soy. Y eso es lo que he hecho toda mi vida, he sido un bueno para nada. Fíjate nada más. Verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjate lo que pasó. Están luchando y cuando Jesús ve así de cuerpo a cuerpo que no le está ganando, fíjate, le toca, lo desconyunta y empieza a luchar débil. Ya está debilitado, lo debilita y ahí está. No vemos que grite, no vemos que se quede. Me duele. No, él sigue luchando. Ojo, pero sigue luchando. Ya lo debilitó y sigue luchando. Pero fíjate,
estando debilitado, esa parte de él, viene una manifestación gloriosa. Le dice: tú no eres Jacob, tú no eres eso que siempre han dicho de ti. Llevas años pensando que eres eso. Tú no eres eso. Te está preguntando: ¿cómo te llamas? Soy. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te percibes a ti mismo? Palabras de hoy. Yo me percibo a mí mismo, pues así como me percibía a mi ex. Yo me percibo a sí mismo así como el padre que me abandonó, así me percibo. Yo me percibo a mí mismo así quebrantado, así inútil. Le dice, y por eso lo toca, lo debilita, le quebranta esa parte. Le dice: sí, habrás hecho algo de eso, pero ese no eres tú. Sí, hiciste lo que dicen que hiciste, pero ese nunca has sido tú. Porque desde el vientre de tu madre yo sé quién eres y los planes que tengo para ti y las promesas que están sobre tu vida. Y sí, en la vida te perdiste y te desviaste y hiciste lo que quisiste y todo, pero ese no eres tú. Ese no eres tú. Tú eres Israel, eres un príncipe. Eres un príncipe. Porque has luchado con Dios y con los hombres. Y voltean hacia acá. Y está saliendo vencedor. Tocó esa parte de Jacob que nunca más recobraría su fuerza. Y ahí nació el verdadero yo. Ese por el cual había estado luchando toda la vida. Él había estado queriendo ser alguien, vivir la vida de alguien más, imitando a alguien, queriendo ser alguien más, cuando en realidad ese día salió por primera vez el verdadero yo. Eres Israel, eres un príncipe. Eres un príncipe, eres un guerrero, eres un vencedor. Y desde ese día en adelante, Jacob está debilitado, pero el que prevalece es Israel. A ver si entiendes esto. Son dos piernas. Son, di conmigo, dos naturalezas. La naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Siempre estarán en ti. Lo glorioso de esto es que por el poder de Dios, Dios ha debilitado tu vieja naturaleza para que no se enseñoree más de ti. El poder del pecado, dice el Señor, no se enseñoreará más de ti. Sí estará contigo el resto de tu vida. Lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Amén. En el vientre de Rebeca había dos naciones luchando la una contra la otra. En tu interior hay dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Pero sin Cristo siempre va a ganar la naturaleza vieja. Pero ahora en Cristo soy más que vencedor por medio de aquel que me ha amado. Amén. Siempre estará ahí. A partir de esta noche, de esta historia, para mí esta es una historia en donde esa noche
Jacob fue salvo. Porque se fue la noche, entró la luz del día y le entró la luz y dijo, por eso nombró este lugar Peniel. ¿Por qué? Porque he visto a Dios cara a cara. ¿Y qué? Y mi alma ha sido librada. O sea, salvación. O sea, perdón de pecados. O sea, nació de nuevo. O sea, entregó su vida a Cristo. Y mi alma ha sido librada. A partir de ese momento en adelante, vamos a empezar a encontrar declaraciones como estas: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y a partir de aquí, a lo largo de toda la Biblia, encontramos, incluso en el mismo versículo, el nombre de Jacob y el nombre de Israel. Nunca se separaron, pero el que prevalece siempre es Israel. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé si estás huyendo, si estás luchando, o si estás huyendo y estás luchando. Las dos cosas. Yo no sé si tus luchas son internas ahí, de que cuando haces cosas y dices, ay, pero ¿por qué haces eso? Ese no eres tú. Ese no eres tú. Cuando hay ese arrepentimiento, cuando haces algo, significa que dentro de ti tú sabes que hay uno, que hay una diferente, capaz de vivir una vida diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha hablado vida a ti desde tu vientre. Desde antes de nacer, dice el Señor, yo te conozco. Desde antes de nacer, dice el Señor, yo te conozco, sé quién eres. En la vida te llamarán otras cosas por lo que haces o no haces, pero yo sé quién eres. Yo te formé, dice el Señor. Yo te formé en el vientre de tu madre. Dice, y antes de que nacieras, yo he puesto propósitos en ti. Le dijo a Jeremías, te he dado por profeta a las naciones. Pongo propósito en ti desde antes que nazcas, dice el Señor. En el nombre de Jesús. Y toda la vida has querido, has luchado por lo que sabes que por derecho es tuyo. Sientes como que otros te lo han ganado, te lo han quitado, te han robado. Tú eres el que se siente usurpado, engañado. Tú eres el que se siente como el menospreciado de la familia o el menospreciado del padre que no estuvo o el menospreciado de la sociedad, porque te ven y te han etiquetado. Esta noche, esta tarde, sube a ese monte y pelea con Dios. Sí, pelea con Él. Sí, pelea con Él. Pero abre tu corazón y dile, sí, yo he hecho esto. Todo lo que dice de mí es cierto, sí. He pecado, sí. Pero estoy cansado de esta vida. He vivido una vida como si no fuera la mía. Y dile, Señor, hoy dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Hazme nacer de nuevo, Señor. Hoy me rindo a ti, Señor. Estoy cansado de oír. Estoy cansado de oír. Estoy cansado de oír. Hoy, Señor, vuelvo a ti, me entrego a ti, Señor. Así como hicimos ese pacto, si tú me bendecías, yo te serviría. Hoy, Señor, volteo hacia atrás en mi vida y veo tus bondades, veo tu misericordia, veo tu fidelidad que me han perseguido todos los días de mi vida. Y yo he sido, Señor, ingrato, he huido de ti también. Hoy no quiero huir de ti, Señor. No quiero que pase un día más. Quiero rendirme a ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti hoy. Cambia mi nombre, Señor. Cambia mi reputación. Cambia la fama, Señor, que me han dado. Cambia, Señor, mi testimonio. Cambia
Señor, mi herencia natural por la herencia eterna de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, debilita, Señor, en mí esa naturaleza vieja, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que con Cristo estamos juntamente crucificados. Esa vieja naturaleza, Señor, se debilite cada vez más y se levante dentro de mí, Señor, ese Israel, ese príncipe, ese varón, esa mujer que es llamada a gobernar, a conquistar, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta vida nueva. Oh, si alguno está en Cristo, dice tu palabra, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Oh, Señor, a partir de aquí, Señor, todas las cosas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Dice la palabra que después de ahí descendió y al primero que se encontró fue a su hermano y Dios los hizo estar en paz. Es decir, regresó a la tierra de su padre en paz, sin una condena de muerte. Aleluya. Y eso es lo que ha hecho Cristo en cada uno de nosotros, que podemos regresar a la casa del Padre, a la presencia del Padre, a la tierra del Padre, al reino celestial, en paz, sin condena, sin culpa, sin una condena de muerte, perdonados y justificados por su gracia. Señor, gracias en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, yo desato toda bendición espiritual, Señor, porque tenemos derecho a toda bendición espiritual en los cielos. Señor, yo desato, Señor, la identidad correcta como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No somos lo que el mundo dice de nosotros, somos lo que tú dices de nosotros. Yo desato, Señor, esa revelación de hijo y de hija, que podemos acercarnos hasta el trono de tu gracia confiadamente, porque somos hijos. Nos has dado espíritu de hijos, por medio del cual podemos clamar Abba, Padre. En el nombre de Jesús no somos mendigos, no somos huérfanos, no somos advenedizos, no somos extranjeros, somos hijos de un Padre celestial. Y ahí está nuestro lugar, en lugares celestiales, en el nombre de Jesús. Oh, toda bendición espiritual, Señor, ahora descienda sobre todos los que estamos aquí y sobre nuestro linaje, en el nombre de Jesús. Y de generación en generación invocarán tu nombre. De generación en generación, Señor, te servirán y darán a conocer tu grandeza en esta nación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Podemos darle gloria.